Vamos entonces a los que nos compete. Lo que nosotros vamos a ver el día de hoy, volvemos a probabilidad, pero esta vez vamos a ver algo que se llama probabilidad, que es la parte que se llama combinatoria. Esto entra en la PDT, prueba de transición, y la verdad, debiesen haberlo visto en primero medio. Sé que me parece que con algunos alcanza a verlos, con otros no alcanza, fue con suerte una pincelada. Y como les menciono, generalmente no es una materia tan difícil, consta el detalle, tan difícil, pero generalmente nosotros los profesores de matemáticas los dejamos para el final como pincelada, como que después lo veo. Pero nos queda esto más ver función de probabilidad y literalmente terminamos de ver toda la materia de tercero medio. ¿Qué viene siendo la probabilidad, la probabilidad de combinatoria? Dice, una de las interrogantes que con mayor frecuencia se plantea es de cuántas maneras distintas se puede presentar determinadas situaciones. Esto se llama o se saca matemáticamente con técnicas de conteo o análisis de combinatoria, que es lo que vamos a ver. Esto permite calcular de forma más fácil el número de casos favorables y el número de casos totales como resultado de un experimento probabilístico. Entonces, por ejemplo, el señor Muñoz tiene un traje gris y uno azul. Y tiene 4 camisas, blanca, azul, crema y rayada. ¿De cuántas maneras distintas se puede vestir utilizando estas prendas? Pensando obviamente que todas combinan bien. Entonces, la solución son que en el primer traje puede usarse las 4 camisas y con el segundo traje también se pueden usar las 4 camisas. Si lo llevamos a la práctica, visualmente, viene siendo esto que está acá. El traje azul se puede usar la camisa blanca, la camisa azul, la camisa crema y la camisa rayada. Y con el traje gris también. La blanca, la azul, la crema y la rayada. Con esto, visualmente yo puedo decir, ya, tengo 8 combinaciones posibles. Pero no todo el mundo se da y se detiene el tiempo para poder hacer esta tablita que está acá. Entonces, obviamente, estamos hablando, la primera letra corresponde al del traje y la segunda corresponde a la camisa. Ahora, hay una forma más fácil de hacer esto, que es simplemente diciendo, tengo 2 trajes, tengo 4 camisas, ¿cuántas combinaciones hago? 2 por 4, 8. Eso que acabamos de hacer se llama principio de multiplicación, que es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, a la larga, un recuento rápido en análisis combinatorio facilita el recuento de sucesos. No hacer una lista uno a uno de los objetos o sujetos que componen la colección grande, es decir, no hacer esta tablita gigante, si simplemente puedo hacer esta mini tablita o este mini cálculo. Describe eventos difíciles de organizar y enumera las posibilidades de organizar un evento. Es decir, esto nos va a facilitar en el cálculo de algunas cosas de probabilidad. ¿Qué dice el principio multiplicativo? El principio multiplicativo es, si ocurre un suceso varias veces consecutivas, ¿qué es lo que voy a hacer? Los voy a multiplicar. El ejemplo más simple de esto viene con esto, que pasó acá en Chile no hace mucho. ¿Cuál es el número de combinaciones de matrículas de automóvil que existen antes del cambio actual? Entendamos que antes del cambio eran 2 letras y 4 números. Y la segunda pregunta es, ¿y en la actualidad cuántas combinaciones posibles existen, sabiendo que son 4 letras y 2 números? Este cambio, si mal no me equivoco, se hizo como por el 2012, 2013, no me acuerdo bien, pero fue
Inicio del 2010. Entonces, tenemos, antes de hacer el cambio numérico, teníamos que era 2 letras, 4 dígitos. El abecedario son 27 letras, pero para el cambio de las matrículas no se contabilizaron 6 letras. ¿Cuáles no se contabilizaron? Las 5 vocales y la letra ñ, porque la ñ puede confundirse con la n. Entonces, en total, ¿cuántas letras son? Son 26. Perdón, 21. Denme un segundo, lo cambio al tiro. Lo puse acá como 26, pero hice el cálculo con 21. Entonces, a la larga, principio multiplicativo dice que la primera letra puede ser cualquiera de las 21 letras del abecedario que conocemos. Desde la A a la Z, no contando la ñ y las vocales. Lo mismo pasa con la segunda letra, que también son 21. Luego dígito. ¿Por qué dígito? Porque son números desde el 0 al 9. Por eso son dígitos en vez de números. Entonces, ¿cuántos dígitos pueden haber? Pueden haber 10 dígitos. El segundo dígito también puede ser 10, el tercero también puede ser 10 y el cuarto también puede ser 10. Por lo tanto, para saber cuántas combinaciones de matrículas tenía antes de hacer este cambio, habría que multiplicar 21 por 21 por 10 por 10 por 10 por 10. Ese es el principio multiplicativo, porque cada uno de los casos se multiplicaría. Entonces, 21 por 21 vienen siendo 441. Por 10, por 10, por 10, por 10, viene siendo 4.410. Perdón, 4.410.000. Esas eran las posibilidades de combinaciones que habían antes. Ahora, un simple cambio de 2 letras por 2 dígitos hace una gran diferencia. Porque con este cambio, déjenme arreglarlo de nuevo acá, hace que ahora aumente la cantidad. Antes teníamos 2 letras, 4 números, ahora tenemos 4 letras y 2 números. Cada una de las letras son de 21 posibilidades. La primera hay 21 posibilidades, la segunda hay 21, la tercera 21 y la cuarta 21. Porque son 4 letras. Y los 2 dígitos que quedan, que son del 0 al 9 y del 0 al 9. Entonces 10 y 10. Al hacer esta multiplicación, cambia a 19.448.100 combinaciones. Solo cambiando 2 letras, 2 números por 2 letras, aumentó en más de 15 millones de posibilidades. Por eso ese cambio se hizo, porque con ese pequeño cambio permite que hayan una posibilidad en Chile de que hayan casi un auto por persona. Estamos claros que ecológicamente no conviene, pero existe esa posibilidad. Porque si nos manteníamos como estaba, con 4 millones y medio aproximadamente, se nos iban a terminar la cantidad de matrículas. Por eso cambiaron a 4 letras y 2 dígitos. Pensando que hay algunas familias que llegan a tener 2, 3 autos y uno con suerte se sube al metro, pero eso ya es otro detalle. Entonces, este es el principio de multiplicación. También existe el principio de adición. Es decir, se saca la probabilidad de cada uno de esos y se suma. Veamos este ejemplo, dice. Una persona desea comprar una lavadora de ropa, por lo cual ha pensado que puede seleccionar entre las marcas Whirlpool, Easy y General Electric. Vamos a denominarla W, E y G. Cuando acudas a hacer la compra, se encuentra que la lavadora de la marca Whirlpool se presenta en 2 tipos de carga, 8 y 10 kilos, y en 4 colores diferentes, y puede ser automática o semiautomática. La lavadora de la marca E, que viene siendo Easy, se presenta en 3 tipos de carga, 8, 10 y 15 kilos, en 2 colores diferentes, y puede ser automática y semiautomática.
Y la lavadora de marca General Electric se presenta en un solo tipo de carga, que es de 10 kilos y viene con dos colores diferentes. Y solo tiene la versión semiautomática. ¿Cuántas posibilidades tiene la persona para seleccionar la lavadora que quiere comprar? Usando el principio multiplicativo, primero vemos que la marca Whirlpool tenemos dos posibilidades de carga, 8 y 10, vienen cuatro coleros en cuatro colores y tiene dos tipos de mecanismo, automático y semiautomático. Las posibilidades solo de Whirlpool, lo único que tengo que hacer es principio multiplicativo, 2 por 4, 8, 8 por 2, 16. Entonces existen 16 posibilidades que puedo elegir solo de la primera marca. Porque puedo elegir, por ejemplo, de 8 kilos con un color y automático. Luego puedo elegir 8 kilos con otro color automático. Eso es lo que va a hacer principio multiplicativo. En cambio, para la segunda marca, Easy, tenemos 3 tipos de carga, 2 colores y 2 tipos de mecanismo. ¿Cuántas posibilidades de esa marca en particular voy a tener? Tengo que multiplicar. 3 por 2 son 6, 6 por 2 son 12. Y de la marca General Electric tengo un tipo de carga, 2 tipos de colores y un solo mecanismo. Entonces vuelvo a multiplicar. 1 por 2, 2, 2 por 1, 2. Es decir que en total, por cada una, tengo, en el primer caso tengo 16 posibilidades, en el segundo tengo 12 posibilidades y en el tercero tengo 2 posibilidades. Pero acá la pregunta es, ¿cuántas posibilidades tengo de comprar una lavadora? Entonces, para eso tengo que sacar el principio de adición. Cada una de las marcas que me da una posibilidad por separado, la sumo. Y eso me va a dar, se saca por el principio aditivo. 16 más 12 da 28, 28 más 2, 30. Y eso me da la posibilidad total de casos que puedo elegir si quiero comprarme una lavadora solo contando esas 3 marcas. Duda, consulta, pregunta. ¿O voy muy rápido? Si no quieren hablar, pueden escribirme en el chat, no hay problema. Espero que estén menos perdidos que cuando estábamos haciendo el Excel. Ya, gracias Daniela. De lo que es la probabilidad combinatoria, las dos más fáciles de entender es el principio multiplicativo y el principio aditivo. De aquí para adelante vamos a lo más complicado. Existen 3 tipos, específicamente en la combinatoria que vamos a usar. Una es la permutación, la otra es la variación y la otra es la combinación. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La diferencia principal va a depender de qué cosa se pide en el planteamiento del problema. ¿Cuándo se utiliza la permutación? La permutación se utiliza si se consideran todos los elementos, se importa el orden y la verdad, dependiendo del tipo de permutación, se repiten o no se repiten elementos. Entonces les leo, dice, la permutación es cuando utilizamos todos los elementos de un conjunto y los ordenamos de formas distintas. Pero consta el detalle, sí importa el orden. ¿Qué se utiliza para la permutación? Se utiliza el término matemático que se llama factorial. ¿Qué es el factorial? El factorial es cuando se coloca un número y un signo de exclamación. ¿Qué es lo que significa matemáticamente el factorial? Significa que yo voy a multiplicar por ese número y todos los términos todos los términos consecutivos anteriores. Por ejemplo, en el segundo caso, 3 factorial, ¿qué significa? 3 por 2 por 1. 5 factorial, ¿qué significa? 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Eso significa factorial.
Entonces, si yo les pido 20 factorial, ¿qué van a tener que hacer? 20 por 19 por 18, así hasta llegar hasta el 1. Eso es el factorial en términos matemáticos. No es muy difícil de aplicar, pero como es multiplicación, puede que nos den números muy altos. Entonces, un ejemplo de factorial dice, en una carrera de automóviles hay 4 corredores inscritos. Para evitar suspicacias, los organizadores determinan asignar mediante un sorteo los autos que cada corredor usará. ¿De cuántas maneras diferentes pueden ser asignados los automóviles a la carrera? Entonces, fíjense que se consideran todos los elementos porque estamos viendo todos los autos con los corredores y sí importa el orden, pero no hay repetición porque el que utiliza el primer auto solo lo va a utilizar una vez, no va a utilizar el auto que tiene el cuarto corredor, por ejemplo. Por eso sé que es permutación. Entonces, ¿de cuántas maneras distintas se pueden asignar? Son 4 autos, así que sería permutación de 4, 4 factorial. Entonces sería 4 por 3 por 2 por 1. 4 por 3, 12, 12 por 2, 24, 24 por 1, 24. Así que existen 24 formas distintas que se pueden asignar los automóviles en esta carrera. También existe la permutación con reposición. ¿Qué se refiere con reposición? Se refiere que yo puedo repetir más de una vez uno de los elementos. Entonces, se escribe PR por permutación con repetición y va a ser una fracción. ¿Qué va a ser? La cantidad de elementos en factoriar partido por qué? Por cada uno de los elementos que se va a repetir. Un ejemplo simple, con un ejemplo va a quedar más claro esto. ¿Cuántas palabras distintas se pueden formar con las letras de la palabra moraleja? Entonces tenemos que ver primero. Moraleja, ¿cuántas letras tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene 8 letras. ¿Cuántas de esas letras se repiten? La letra A es la única que se repite. ¿Cuántas veces se repite? 2. Entonces, si yo lo voy a anotar, sería así. Permutación con repetición, porque se me repite uno de los elementos, de la cantidad total, que son 8, y luego anoto la cantidad que se repite. ¿Se repite la A? Sí. ¿Cuántas veces? 2 veces. Sería 8 factorial partido 2 factorial. Entonces, 8 factorial sería 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 dividido 2 factorial, que viene siendo 2 por 1. Recuerden que yo puedo eliminar elementos. Así que puedo eliminar el 2 de arriba con el 2 de abajo y obviamente el 1 de arriba con el 1 de abajo. ¿Y qué es lo que me está quedando? Oh, no anoté el que ahí. ¿Qué es lo que me estaría quedando acá? Prefiero cambiarlo al tiro para después cuando le mande este PowerPoint no se me confundan. Ya. ¿Qué es lo que me quedaría? 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3. Eso me da 20.160. Es decir, ¿cuántas palabras se pueden escribir con la palabra moraleja sabiendo que van a haber 2 letras que se repiten? Son 20.160. A ver, entendamos que acá estamos hablando matemáticamente hablando. Es decir, puede que haya alguna palabra que sea, es decir, MRLG, por ejemplo. No estamos hablando de palabras que sean totalmente entendibles, estamos simplemente hablando de combinación de palabras, que una palabra tenga mezclado las letras. Y eso me da 20.160. Miren, acá les coloqué otro ejemplo para que se entienda. Tengo los siguientes dígitos. El 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4. ¿Cuántos números de 9 cifras se pueden formar?
Acá tengo en total justamente 9 dígitos. Entonces sería una permutación con repetición de 9, porque se pide que tenga 9 cifras. Luego veo qué valores se me repiten. El 2, ¿cuántas veces se me repite? Se me repite 3 veces. El número 3, ¿cuántas veces se me repite? Se me repite 4 veces. Y el 4, ¿cuántas veces se me repite? 2 veces. Es decir, va a ser 9 factorial partido la primer valor que se repite 3 veces, entonces queda 3 factorial, por el segundo valor que se me repite, que sería el 3, que se repite 4 veces, 4 factorial, y finalmente el 4 que se me repite 2 veces, por lo tanto 2 factorial. Y me queda 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2. No le anoté el 1 porque sabemos que todo número multiplicado es por 1 es 1. Entonces acá ya me estoy eliminando cosas que sabemos que me sea más fácil. Luego 3 factorial, ¿qué sería? 3 por 2. 4 factorial, 4 por 3 por 2. Y 2 factorial, que vendría siendo solo el 2. Si resuelvo todo esto, me queda que números de 9 cifras con repetición, porque se me va a repetir el 2, el 3 y el 4, van a ser de 1260 números. Creo que Diga. ahí donde dice 3 factorial por 4 factorial por 2 factorial, ¿es la cantidad de veces que se repite el número o el número que se repite? No, es la cantidad de veces que se repite. Ahí es. Entonces, por eso, por ejemplo, el primero que coloqué fue 3, porque el número 2, que es el primero que me aparece, se me repite 3 veces. El segundo le coloqué coma para entender que puede que me aparezca otro elemento que se me repita. ¿Cuál es el otro elemento que se me repitió? Fue el 3. El 3, ¿cuántas veces se me repitió? 4 veces. Y después el 4, ¿cuántas veces se me repitió? 2 veces. Por eso seguí el orden. El 3 es de lo primero, el primero que se me repitió, que fue el 2. Lo voy a colocar con colores, total, se puede. Luego el 3 se me repitió 4 veces. Y finalmente el 4 se me repitió 2 veces. Entonces, acá abajo, los de factorial de abajo corresponden a la cantidad de veces que se me repitió, no al número que se me repitió. Para que no se me confundan con eso, por eso les coloqué este ejemplo particular, porque este ejemplo sabía que podría presentar ese detalle. Ahora, ¿cuál es el orden que coloco? Dependiendo de... Bueno, como se está multiplicando, el orden de que si primero coloco el 3, después el 2, después el 4, es lo mismo de lo que está ahí. Sí, como es multiplicación, da lo mismo. Ahora, para no confundirme, yo, como la persona que estoy resolviendo, trato de colocarle los números según el orden que apareció. Nada más. Pero si ustedes resuelven eso, o resuelven primero el 2 factorial, el 3 factorial y al final el 4, les debiese dar el mismo resultado, que es 1260. ¿Alguna duda más que puedan tener de la permutación? Total, en No creo. 2 semanitas más les voy a colocar más ejercicios de esto. Vamos ahora. También existe un tercer tipo de permutación, que se llama permutación circular. ¿Cuándo se utiliza la permutación circular? Se utiliza principalmente cuando los elementos están ordenados en círculo. ¿Cómo en círculos? Por ejemplo, eh, colocar las llaves en un llavero. Entendamos que el llavero es circular, así que ahí se utiliza la permutación circular. O otro ejemplo bien simple es cuando tengo, por ejemplo, este de acá. ¿De cuántas maneras se puede insertar 5 amigos en una mesa circular? La permutación circular, vuelvo a insistir, se utiliza cuando usted haya algún elemento circular en la ecuación o en el cálculo. Entonces, ¿cómo se calcula? Muy similar a la permutación normal,
La única diferencia es que se le resta 1. Entonces, sería una permutación normal, solo que le resto 1. Son 5 amigos, entonces para saber cuántas posibilidades existen, sería 5 menos 1, 4. Entonces el resultado sería 4 factorial. Sería 4 por 3 por 2. Y eso me da 24. ¿Por qué se le descuenta 1? Porque como es circular, tengo que dejar 1 fijo para poder guiarme, o si no, me voy a perder al tratar de contar. Pero si no dejo 1 fijo, es lo que hacemos nosotros cuando contamos algo en forma de círculo. Siempre dejamos 1 fijo y empezamos 1, 2, 3, 4, 5, listo, ya. Entonces, para tener ese fijo, se tiene que restar 1. Vamos ahora a la variación. Una variación es el proceso de encontrar cuántos grupos diferentes se pueden formar con n elementos de modo que cada grupo tenga r elementos. La variación se puede diferenciar de la permutación, ya que aquí no utilizamos todos los elementos. Esto me pasa por escribir a lo rápido. Ahora sí. Entonces, fíjense que igual existen dos tipos, variación simple y variación con reposición. La variación simple no se consideran todos los elementos, se consideran algunos, sí importa el orden, y en este caso no se repiten los elementos. Entonces, la diferencia con la permutación, que la permutación contabilizaba todos, sí o sí. Acá no, acá puede que yo no contabilice algunos elementos. ¿Cómo se calcula la variación? La variación va a calcularse como n factorial partido n menos r. ¿Y qué va a ser el r? Los elementos que yo quiero contabilizar. Por ejemplo, a un concurso literario se ha presentado 10 participantes con sus historias. El cuadro de honor lo forma el ganador, el finalista y una mención honrosa. ¿Cuántos cuadros de honor se pueden formar? Acá tenemos los 10 participantes y de esos 10 participantes, ¿cuántos yo voy a tomar? 3 solamente. Eso es la diferencia con una permutación. En una permutación yo diría, hay 10 participantes, ¿cuántas posibilidades hay? Lo sacaría al tiro. Acá son, de los 10 participantes, solo me interesan 3. Así que tomo una sola parte de la cantidad total. Entonces la variación sería 10 participantes, ¿cuántos me interesan? 3. Entonces sería 10 factorial partido 10 menos 3 factorial. 10 menos 3 es 7. Entonces 10 factorial lo puedo notar como 10 por 9 por 8 por 7 factorial. Y abajo me queda partido 7 factorial. Ya, esto puede ser complicado, pero no se me pierdan, por favor. Si se pierden, díganme al tiro porque me voy a un concepto matemático que ustedes lo han visto. Yo les mencionaba que yo puedo simplificar siempre y cuando esté multiplicando por el mismo número arriba y abajo. Da la casualidad que los factoriales también se pueden eliminar si tengo el mismo factorial en la parte de arriba como en la parte de abajo. Porque a la larga estoy eliminando, en este caso como voy a eliminar el 7, se me elimina el 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, y abajo también se me elimina el 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2. Entonces, estos dos factoriales, ¿qué es lo que hice? Este 10 factorial lo escribí de tal forma que yo pueda eliminar el 7 factorial de abajo. ¿Cómo lo puedo eliminar? Recordemos que 10 factorial es lo mismo que 10 por 9 por 8, y luego me queda 7, 6, 5, 4, 3, 2. Entonces, en vez de escribir 7, 6, 5, 4, 3, 2, que se esté multiplicando, digo 7 factorial. En la parte de abajo de la fracción, también tengo 7 factorial. Entonces, estos dos los puedo eliminar, recordando que cuando elimino de esa forma, abajo me va a quedar un 1. Entonces, ¿qué me va a quedar al final? Para no estar multiplicando tantas cantidades, me va a quedar 10 por 9 por 8.
Resuelvo ahora 10 por 9 por 8. 9 por 8 es 72, 72 por 10, 720. Y ahí me da la cantidad total de cuadros de honor que se puedan formar con estos 10 participantes, que son 720. ¿Se perdieron en la parte matemática de acá? ¿La explico de nuevo? ¿O se perdieron en el cálculo, en la parte de acá, en el cálculo de la varianza? Perdón, de la variación. Ya. Silencio otorga. Ya. Qué bueno, Vicente, que lo entendiste. Bueno, cualquier cosa como lo han hecho siempre, o la mayoría, si tienen alguna duda puntual, pueden revisar el video o directamente me preguntan a mí después, no hay problema. Vamos ahora a lo siguiente, variación con reposición. Igual que les mencionaba anteriormente, no se consideran todos los elementos, sí importa el orden y ahora sí los elementos se repiten. ¿Dónde vemos esto? En esto que está acá. Esto es una pregunta trampa, dice. Con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cuántos números de 3 cifras distintas se pueden formar? Desde el momento que me dicen distintas, ya es una variación normal sin repetición, perdón. Porque si yo les preguntara cuántos números de 3 cifras, a mí me da lo mismo si se repiten o no se repiten los números. Acá, como les digo, distinta es una variación normal. Entonces va a ser, ¿cuántos dígitos tengo? 7. ¿De cuántos los tengo que formar? De 3 formas distintas. Entonces ahí sería 7 factorial partido 7 menos 3, que me queda en 4 factorial. Uso lo mismo que le explicaba antes. El 7 factorial lo ordené, lo voy a ordenar de tal forma que pueda eliminar el 4 factorial. Entonces me queda 7 por 6 por 5 por 4 factorial. Entonces, como lo ordené de esa forma, el 4 factorial de arriba se elimina con el 4 factorial de abajo y me va a quedar simplemente 7 por 6 por 5. 6 por 5 son 30, 30 por 7 son 210. Eso es la variación normal. Pero yo les decía que la variación con reposición o repetición dice el mismo ejercicio, solo le cambié el enunciado. ¿Cuántos números de 3 cifras se pueden formar? Como digo, de 3 cifras, me da lo mismo si se repiten o no se repiten los números. Cuando es una variación con reposición, lo que yo voy a hacer es la cantidad total de datos, que son 7, se va a elevar a la cantidad particular de casos que quiero ver. Entonces sería 7 elevado a 3. 7 por 7, 49. 49 por 7, 343. Entonces, ¿cuántos números se pueden formar? 343. Nótense cómo cambió la cantidad de que acá eran 210, importándome que si se repetían o no. Y acá son 343 cuando no me importa si se repiten. Por eso hay este tipo de ejercicio para identificar una u otra, es simplemente saber leer bien. Si alcanzamos, se los voy a mencionar si no alcanzamos por el tiempo. Dice, una combinación, que es el último tipo, es el proceso de encontrar la cantidad de grupos que se pueden formar con n elementos, de modo que cada grupo tenga r elementos y no interesa el orden de esto. En español, bien, comparándolo con permutación y con la variación, no se consideran todos los elementos, no me importa el orden y no se repiten los elementos en este tipo de reposición sin repetición. Entonces, resumiendo y juntando todo, en la permutación se toman todos los elementos, si me interesa el orden, y puede ser con o sin repetición. En la variación no se consideran todos los elementos, si me importa el orden, y
puede ser con repetición y sin repetición. Y finalmente en la combinatoria no me interesa nada, literalmente. No me interesa, no tomo todos los elementos, no me importa el orden y se puede repetir o no se puede repetir. ¿Cómo se calcula en este caso la combinatoria? Se toman todos los elementos, el n factorial que va arriba, partido n menos r, es decir, la cantidad total menos la parte que estoy tomando, factorial, multiplicado por la parte que me interesa tomar. Esa es la formulita. Al tiro el ejemplo. En una clase de 35 alumnos se quiere elegir un comité formado por 3 alumnos. ¿Cuántos comités diferentes se pueden formar? Entonces son 35 alumnos, de los cuales voy a formar en 3. Entonces son 35 factorial partido 35 menos 3, que me da 32 factorial, multiplicado por 3 factorial. 35, para eliminar con el 32, lo voy a ordenar. 35 por 34 por 33 por 32 factorial. Y abajo, el 32 factorial, lo dejé igual para poder eliminar este con este. Y el 3 factorial, que está multiplicando, me queda 3 por 2. Entonces, a la larga, aquí tengo que resolver 35 por 34 por 33 partido 3 por 2. Si resuelvo esto que está acá, me da 6.545. Entonces, ¿cuántos comités distintos se pueden formar? 6.545. Fíjense que el mismo enunciado me lo dice. A mí no me interesa el orden de los alumnos. No estoy tomando todos los alumnos porque estoy tomando solo 3 alumnos. Y en este caso no se repite. Esa es la diferencia entre permutación, variación y combinación. Y para no explicarlo a la rápida, la próxima semana voy a dejar, me queda una diapositiva, pero la dejo para la próxima semana, que les voy a explicar la combinación con reposición. Dudas, consultas, preguntas. ¿Lo encontraron muy difícil esto?